sobre los demonios y cómo me alimentaron con esa semilla maligna en mi corazón. Y también me guiaron para hacer un collar con ciertas piedras. Se suponía que debía ser un collar ajustado al cuello. Era un collar ajustado al cuello. Y recuerdo que en el último pop-up que hice, en cuanto me puse ese collar, algo sucedió. Hubo un cambio en mi personalidad. Aquello que yo pensaba que era de repente se sintió como un cambio de energía. Y recuerdo a la bruja que me había hecho daño en el ámbito espiritual. Ella se acercó a mi mesa, me miró a los ojos y empezó a temblar. Y me dijo, ¿ves? Te lo dije, ella tiene mucho miedo. Mira lo poderosa que eres. Todo estaba preparado y yo solo pensaba, oh, wow. Pero luego, después de ese último pop-up, perdí el control porque había dado tanto. Era como decir, aquí lo tienes. O sea, para los pactos pronunciabas palabras. Sí, y todo eso está controlado por demonios. Sí. Pronunciaste palabras y eso en la Biblia tiene que ver con la vida y la muerte. El poder sobre la vida y la muerte está en tu lengua. Eso significa que este principio espiritual aplica tanto para el reino de Dios como para el reino de las tinieblas. Hay tanto poder cuando proclamamos y vivimos la palabra de Dios, suceden cosas. Colaboramos con Dios para traer vida. Colaboramos con Dios para que se haga su voluntad y se destruyan las obras del diablo. Cuando usas tu autoridad y hablas en voz alta, un espíritu demoníaco tiene que irse. Cuando dices, sé sanado, cuando dices, recibe paz, recibe alegría, entonces suceden cosas, ocurren milagros. Pero el diablo, como mencionaste al principio, aprendiste todos estos principios, pero de una manera retorcida, de la forma demoníaca que estaba distorsionada. Así que volvamos al tema. Quiero repasar todos los pactos en los que entraste, a los que los demonios te llevaron. Sí, porque eso es poderoso. Sé que se te abrirán los ojos, porque una de las principales razones por las que escribí el libro Unlock Your Deliverance es que en el ámbito espiritual existen todas estas complejidades de las que muchas personas no son conscientes. Tienen que renunciar a ciertos pactos para alcanzar su libertad total. No es tan sencillo como simplemente renunciar a una cosa o simplemente decir que tuve que ver con la brujería. Pero tienes que renunciar a los pactos. No es tan simple como que un siervo de Dios le ordene al demonio que se vaya. Se necesitan diferentes llaves para obtener la liberación. Y por ejemplo, esos pactos eran como diferentes cadenas alrededor de ti. Pronunciar palabras de muerte era una cadena. El pacto de sangre era otra cadena. Y también el pacto que se hizo cuando hiciste ese collar. Sí, y también la imagen idolátrica. Así que ahora tenemos como 4 pactos diferentes, ¿verdad? Sí. Y luego hubo otro más que recuerdo, donde ellos fueron tan astutos y engañosos con su engaño, porque lo vi con mis propios ojos. El diablo es realmente traicionero. Me dijeron que el espíritu familiar de repente empezó a atacar con más fuerza. Y yo había leído, oh, los espíritus familiares no deberían hacer eso. Y la idea que tuve entonces, que en realidad no vino de mí, sino que fueron los demonios quienes me influenciaron, fue escribir un acuerdo. Así que literalmente escribí un pacto. Fue tan astuto que literalmente dije, este es nuestro acuerdo, así debe ser. Y por supuesto, ¿sabes? Eso no me protegió, porque ellos simplemente lo tomaron como otro acuerdo más, como diciendo, oh, genial, simplemente lo añadimos a nuestra lista de pactos que ahora tenemos contra ti, para mantenerte como rehén. Pero sí, esa noche llegué a Los Ángeles, cuando me di cuenta de que estaba completamente perdido. Lo que quiero decir con eso es que tomaron el control total de mi cuerpo. Recuerdo que de hecho fui arrojado al suelo. Estaba sentado en mi silla y sentí físicamente que me empujaban al suelo. Sentí como si me estuvieran estrangulando. Podía ver mentalmente que eran muchos y me estaban asfixiando,
pero simplemente porque podían hacerlo. Solo podían hacerlo porque era como si me tuvieran. Ya sabes, me había adentrado mucho en el reino del diablo. Solo quiero dejar esto en claro. Por supuesto que estás protegido si te has entregado completamente. Pero en ese momento, debido a toda la brujería, a todos los acuerdos que había hecho, sentí como si me estuvieran estrangulando hasta el suelo. Y yo simplemente pensé, ¡oh no! Me sentí tan impotente en ese momento. Y entonces sucedió algo y empezaron a hablar a través de mí y pensé, ¿qué está pasando? Y decían, oh, wow, estás canalizando, como si pudieras canalizar espíritus. Ahora deberías convertirte en vidente. Deberías empezar con eso. Ahora intentaban llevarme por ese otro camino. Vaya, pero algo no estaba bien y yo sabía que realmente algo no estaba bien. Y entonces en ese momento las visiones empezaron de repente a volverse demasiado frecuentes. Así que hablaban a través de mí y movían mi cuerpo y yo comencé a verlos. Y me decían que por alguna razón que para ellos era tan importante, debía renunciar a mi bautismo que había recibido de niña. ¿Entonces fuiste bautizada como cristiana cuando eras niña? Sí, así es mi padre. Él en realidad era católico, pero sí, fui bautizada. Y ellos me decían, quiero que renuncies a eso. Y de inmediato sentí como algo dentro de mí decía, no. Y entonces comenzó la lucha. Ellos sabían que algo estaba pasando. Empecé a tener imágenes de cruces en mi mente. De repente empezaron a acercarse a mí predicadores en la calle y me preguntaban, ¿puedo orar por ti? De repente empecé a recibir correspondencia sobre Jesús. Ese es Jesús yendo tras de ti. Aleluya. Personas venían a mi puerta, algunos vecinos, y de repente me preguntaban, ¿quieres venir a mi iglesia? Y en ese momento fue como si hubiera sentido su ira, como si supieran que Jesús me estaba buscando. Y por eso intentaron con tanta insistencia que yo renunciara al bautismo, y me dijeron que iban a realizar un ritual en el espíritu y que yo lo haría, y lo llamaron un bautismo de fuego infernal. Así es como lo llamaron. Y pude ver la espada que tenían, y querían hacer algo en el ámbito espiritual. Y yo dije, no, eso no lo hago. Y porque dijiste que no, ¿no pudieron hacerlo? No pudieron hacerlo. Intentaron engañarme. Me dijeron, te encontraremos mientras duermes. Y sabes, dijeron todas esas cosas para asustarme. Y los demonios no pueden hacer nada si no les damos la autoridad para hacerlo. Sí. ¿Y eso fue antes de que creyeras en Jesús? Sí. O sea, estabas bautizada, pero realmente no eras creyente. Sí, porque desde mi infancia experimenté opresión. Simplemente podía ver cómo el enemigo, por ejemplo, intentaba actuar a través de mi madre. Mi padre siempre amó a Jesús. Él fue quien me enseñó a orar cuando era niña. Él me enseñó sobre Jesús. Él me llevaba a la iglesia. Pero como yo era atormentada y podía ver a los espíritus, entonces pensaba en mi cabeza de niña, ¿cómo puede permitir que me pase algo así? ¿Cómo? ¿No me ama? En ese entonces yo aún no conocía su amor. Y luego mis padres se divorciaron. Y eso fue cuando yo tenía 8 años. Y después de eso, realmente caí en depresión. Y después, ahora veo que todo eso era opresión. Pero entonces iba a mi habitación, tomaba mantas y las colgaba en todas las ventanas. Así que estaba en completa oscuridad y me alejé de Jesús porque solo lo conocía desde una perspectiva religiosa. Consideraba la religión como la Iglesia católica, tantas reglas y juicios, y no conocía su amor. Esa revelación de su amor ocurrió cuando perdí el control sobre mi cuerpo y, de alguna manera, lo encontré por primera vez. Y en esos meses, porque fue a finales de 2023 cuando perdí el control sobre mi cuerpo, ellos simplemente se movían a través de mí y hablaban por medio de mí. Perdí algo de tiempo porque sentía que una y otra vez perdía la conciencia y no sabía qué ocurría durante ese tiempo. Simplemente sabía que volvería y que ellos se movían y hablaban a través de mí.
Simplemente me amenazaban, me decían que tenía que morir y que debía hacerlo, que yo misma debía hacerlo. Por ejemplo, tomaron el control de mi cuerpo. Cogieron un cuchillo y dijeron, vamos, hazlo, aprieta bien fuerte, porque mi cuerpo se puso tan rígido, estaba tan rígido cuando ellos tomaron el control. Y todos tenían posturas diferentes, así que pusieron mi cuerpo en sus propias posturas. Fuera lo que fuera, mis manos se movían así o sus espaldas. Algunos de ellos estaban a 4 patas. Me hicieron arrastrarme y hacían los sonidos más inhumanos que yo no puedo hacer. Y mi expresión facial se distorsionaba de una manera que yo no puedo hacer, como si todo fuera sobrenatural. Así que básicamente mi cuerpo se puso tan rígido y ellos agarraron el cuchillo. Así que agarraron el cuchillo y dijeron, vamos, hazlo. Simplemente apuñálate con él. Y yo dije que no. Y en ese momento supe que Jesús me estaba buscando. Y sentí que Él estaba realmente allí, presente. Como si hubiera visto todo lo que yo había pasado. Y sabía que yo mismo me había causado esto. Y aún así Él no me soltó. Sentí su amor y afecto, tal como lo había explicado antes. De repente me di cuenta de que era como si Él me hubiera quitado una venda de los ojos que yo llevaba puesta. Y vi que nunca había odiado a Dios. No sabía que yo soy amor y que Él es amor, y que lo más hermoso no es nada de este mundo. Fue como si de repente sintiera que algo en mi corazón se derretía. Literalmente era como si una especie de capa que estaba encima de mi corazón se estuviera derritiendo. Era como si Él derritiera la capa de amargura, dolor y trauma que cubría mi corazón. Todas las mentiras fueron arrancadas de raíz. Entonces, de repente surgió la pregunta, ¿por qué odias a Dios? Y de repente, todas esas cosas en las que antes creía, esas cosas sobre la religión, ¡pum!, simplemente desaparecieron. Las guerras y todo ese asunto fueron simplemente arrancados. ¡Bum!, fuera. Y se me abrieron los ojos y reconocí que Él es la verdad. Fue como si de un momento a otro me diera cuenta de que había sido engañado toda mi vida. Y pensé, tengo que buscar a Jesús. Era como si solo existiera ese conocimiento en mi corazón. Y los demonios simplemente gritaban a través de mí. Cayeron. Simplemente tuvieron un ataque de rabia porque se me abrieron los ojos y no pudieron detenerlo. Así que pensé, tengo que buscar a Jesús. Y pensé, está bien. En ese entonces ni siquiera sabía cómo rezar porque hacía tanto tiempo que no rezaba. Y recé y pedí ayuda. Y en ese momento sentía tanta culpa y vergüenza porque sabía que yo mismo me había metido en esa situación. Pero no importaba, era como si su amor simplemente estuviera ahí. Y así sentí que debía leer la Biblia, y poco a poco, porque al principio, cuando perdí el control por primera vez, todo mi cuerpo estaba tan rígido, como si la gente a mi alrededor literalmente dijera, ¿qué te pasa? Pero Él empezó a impulsarme hacia adelante. Me di cuenta cada vez más de cuáles eran las mentiras y fueron expuestas. Y Él me decía una y otra vez, ese no eres tú, ese es ese demonio. Y sí, obtuve mi primera Biblia y comencé a leer. Quiero mencionar esto también, porque para mí eso también fue simplemente Jesús. Normalmente escuchaba mucha música mundana, me gustaba mucho esa música sensual. Y cuando fui a mi auto, después de haber tirado todo, había tirado todos los altares, excepto esa imagen de ídolo en particular. Ni siquiera podía acercarme a ella hasta que recibí mi liberación de esas cosas en específico. Pero tiré todo. Se sentía como si Él estuviera allí. Y me subí a mi auto y todas mis emisoras de radio como «Eso solo puede ser Jesús». Eran todas emisoras de adoración. Todo era música cristiana. Todas eran música cristiana.
Y de repente escuché a un pastor predicar y pensé, ¿qué está pasando aquí? Esto es sobrenatural. Pensé, ¿qué? Y todavía recuerdo que lo escuché, porque de repente sentí que debía escuchar esto y luego lo otro. Sentía como si casi quisieran rechazarme. Y pensé, no, lo voy a escuchar. Así que empecé a escuchar e intenté cantar junto. Y comencé a encontrarme con él en las letras. Y era como si él cantara a través de la música cuánto me amaba y que en realidad nunca me había abandonado. ¡Guau! Y solo porque no lo conocía me di la vuelta y me alejé. Y recuerdo exactamente el momento en que le dije sí al New Age y al ocultismo. Él estaba allí de todos modos. Y poco a poco fui sintiendo que era algo sobrenatural, como si me dijera, está bien, te ayudaré. Porque yo creí que iba a morir. Y me mostraron a dónde iría. Vi a los demonios, las serpientes, todo, el fuego. Eran seres. Y vi un infierno gigante con un dragón dentro. Y me mostró que me tenía en su mano. Y me mostró cómo eres un caramelo. Eres como un pequeño caramelo en mi mano. Algo así, me perteneces. Lo vi. Podía escuchar la música. La música, en ese momento, hería profundamente mi alma. Era como la música más horrible y desgarradora, que simplemente te causa un dolor inmenso. Es como pura y absoluta tortura. Y escuchaba atentamente los gritos. Y simplemente esa piedra negra. Y podía ver todo tipo de demonios. Y me mostraron a dónde iría. Y pensé, ¿qué he hecho? Pero Jesús me dio paz incluso en ese momento. Y puse música de alabanza y vi cómo tomaban el control de mi cuerpo y me lastimaban y querían estrangularme con el collar y me abusaban y me hacían tanto daño. Pero no dejé de cantar porque podía oírlo. Todo va a estar bien. Solo Jesús puede hacer eso. A cualquier otra persona le harían tanto daño porque eso es lo que quieren. Pero Él me dio fuerza. Me dio tanta fuerza para sobrevivir a eso. Y tuve que tirar todo lo que tenía, porque muy a menudo ellos siempre decían no, 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 y lo sujetaban. Y recuerdo que había recogido tantas cosas como huesos. Por ejemplo, tenía huesos y obras de arte y tuve que arrancarlos todos. Y era como si intentara alcanzarlos y de manera sobrenatural mis manos simplemente se quedaban rígidas. Y lo sujetaban todo y yo intentaba quitármelo y romperlo y ellos simplemente se enfurecían. A veces pisoteaban. Empezaban a pisotear, me insultaban. Me llevaban frente al espejo solo para burlarse de mí y hablar a través de mí. Y yo me sentía como un pasajero en mi propio cuerpo, mientras los veía hablarme y decir cuánto disfrutaban hacerme daño y cómo me iban a torturar. Pero Jesús me dio fuerzas. Él estaba allí y me encontraba con Él cada vez más seguido, y cuanto más lo encontraba, más anhelaba mi corazón estar con Él. Era como si estuviera en una prisión y pudiera verlo. Iba al parque y veía las flores crecer y estirarse hacia el sol, y me sentía como Jesús. Así me siento. Quiero alcanzarte, pero no puedo crecer lo suficientemente rápido. Y era el calor y el amor que había deseado toda mi vida, a pesar de todas las dificultades y todo lo demás. Aleluya. ¿Y entonces empezaste a buscar a Jesús? Sí. ¿Y qué pasó después? Después de encontrarme con Él y reconocer su amor,
salí a buscar ayuda. Fui a ver a 2 predicadores de liberación diferentes. Y cuando fui allí, sentí que todo el tiempo solo se burlaban. Tomaron el control y actuaron de manera intimidante. Se reían y, como eran hombres, decían cosas tan vulgares porque yo era una mujer. Simplemente se burlaban de ellas e intentaban asustarlas. Y cuando me fui, me sentía exactamente igual que antes. Así que los demonios decían cosas vulgares a los pastores que intentaban expulsar a los demonios. Sí, porque tú eras una mujer y ellos eran hombres. Sí, blasfemias y todo tipo de cosas vulgares. Y decían cosas como, oh, ella se va a pudrir en el infierno y cosas por el estilo. Y me fui, y me acuerdo que me fui del primero porque fui con 2 personas. Había 2 diferentes y cada vez era lo mismo. Solo se estaban burlando. Uno de ellos era más joven. Entonces dijeron, está bien, y simplemente lo lanzaron. Lo lanzaron a través de mí como si estuvieran tratando de asustarlo. Recuerdo a uno de ellos, porque en ese momento mi cuerpo estaba completamente poseído y podía verlos. Mis ojos parpadeaban de un lado a otro, y en ese momento parecía como si estuviera mirando a través de un túnel largo. Y no sé si tú lo conoces. Cuando hace mucho calor hay algo así como ondas de calor a lo lejos. Así es como se veía, y miré a través de este largo túnel. Fue como un sueño y pude escucharla. Dijeron, oh, vamos a correr a la calle para que me pueda atropellar un coche. Y hicieron todas estas cosas. Pero Jesús nunca permitió eso. Él siempre me protegió, y un día estaba en la carretera. Estaba conduciendo y de repente mi pie presionó el acelerador completamente. Pero también aquí Jesús me protegió. Sí, esos eran los 2. ¿Recibiste liberación allí después de que fuiste allí? ¿Después de los 2? No, ya no fui más. Busqué ayuda y oré por ella. Y luego me dirigió a tu página en Instagram. Simplemente apareció. Creo que era un vídeo de liberación. Ni siquiera lo recuerdo exactamente. Y se manifestaron. Y ahí supe que tenía que ir allí. Tenía que ir allí. Y pensé que estabas en algún lugar muy lejos, pero no, estabas justo aquí en Los Ángeles. Y yo vivo en Long Beach, así que súper cerca, pero no pude ir en persona durante meses porque de alguna manera era mi voluntad contra su voluntad y eso fue una lucha. Sentí tanto miedo. También sentía en mi estómago esas ganas de simplemente salir corriendo y me rascaba el cuello y ella empezó a sacudir mi cabeza con fuerza y decía, no, no vas a ir allí. Pero recuerdo que tuve una experiencia. Eso fue el sábado antes de que viniera. Eso ya fue en noviembre y sentí como si aún más estuvieran entrando. Sentí esa energía negativa tan fuerte por todas partes y de repente... Y entré en una habitación específica y de repente mi cabeza se fue hacia atrás. ¡Bum! Y empezaron a hablar en lenguas y yo simplemente observaba lo que estaba pasando y hacían así con las manos. En realidad eran mis manos, así que empezaste a hablar en lenguas demoníacas mientras hacías eso con tus manos. Sí, a menudo hablaban en diferentes idiomas. A veces decían palabras en latín o a veces eran esos idiomas antiguos que no podía entender o lenguas demoníacas. Pero en ese momento en particular se sentía como, oh. Él miró fijamente mis manos y dijo, wow. Como si estuviera tan emocionado de estar en mi cuerpo y yo solo pensaba, esto es demasiado. No puedo más, no puedo más. Esto es simplemente demasiado. Porque en ese momento yo solo intentaba sobrevivir. En casa ellos tomaban el control constantemente, todos los días. Cuando escuchaba cierto tipo de música, ellos tomaban el control y empezaban a hacer cosas con mis manos.